Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues bienvenidos a esta nueva sesión del seminario CIESAS IMTFI sobre dinero y finanzas. Ahorita estamos empezando el bloque sobre, bueno, dinero y finanzas digitales. Y hoy recibimos a las doctoras Mariana Lucy y María Soledad Sánchez de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, que nos van a presentar su trabajo titulado Una alternativa a las finanzas tradicionales o una nueva puerta de entrada al mercado, una exploración sobre los usos de criptomonedas por parte de los jóvenes en Argentina. Nada más la voy a presentar brevemente y ya les daré la palabra a cada una. Em, sí, entonces Mariana Lucy es socióloga, investigadora en el CONICET y profesora titular en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Su especialidad es la sociología económica y se interesa en particular por el dinero y las monedas. Investigó sobre monedas alternativas, crisis económicas y sobre la creciente penetración de las finanzas en las economías de los hogares. Recientemente ha publicado con Ariel Wilkis El dólar, historia de una moneda argentina. Y por su lado, María Soledad Sánchez es socióloga también y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET, también en el IDAES, en la UNSAM. Sus temas de interés se vinculan a las teorías sociales sobre los mercados financieros contemporáneos y a los estudios empíricos sobre las instituciones y agentes financieros extrabancarios en Argentina. Entonces, bueno, con eso ya les cedo la palabra nada más para recordar el formato de la presentación. Bueno, tienen alrededor de 40 minutos de presentación y luego daremos lugar a una sesión bueno, de discusión y de preguntas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias especialmente a Clement y a Magdalena por esta invitación para estar hoy acá y a todos los que están presentes o escuchándonos. Si podemos compartir el PowerPoint, les agradezco mucho para comenzar la presentación. Sí, muy bien, en un segundo. Bien. Muchas gracias. Bueno, la investigación cuyos avances presentamos hoy con Mariana forma parte en verdad de un proyecto colectivo más amplio que venimos desarrollando en los últimos años y que se interesa por las maneras en las que la expansión del sistema financiero impacta en las economías domésticas en la Argentina. En las últimas 2 décadas, los hogares argentinos ampliaron su participación en el sistema financiero local, algo que se vio reflejado tanto en los indicadores de bancarización, de acceso a las financiaciones, como de endeudamiento de las familias. Y estas tendencias se acentuaron después de la pandemia del COVID-19, en particular estimuladas por el crecimiento de las finanzas digitales, que no solo se expandieron, sino que también introdujeron novedades, ¿no? en este proceso. No solo se reconfiguraron las formas de pagar o de endeudarse, sino también de ahorrar o de invertir. Si podemos pasar a la segunda filmina. En particular, nos interesa con Mariana explorar un fenómeno que creció mucho en los últimos 5 años, que tiene que ver con la creciente participación de las personas ordinarias, las personas legas, en el mundo de las inversiones financieras y el peso que en esa participación tiene la digitalización de las finanzas. Acá trajimos 2 gráficos para compartir con ustedes, para que tengan alguna idea de cómo fue este crecimiento en los últimos años. Por un lado, en el gráfico de la izquierda podemos observar la evolución de la cantidad de cuentas de inversión, de cuentas comitentes entre 2019 y 2024 en la Argentina, ¿no? Que muestran, según datos oficiales publicados por la Comisión Nacional de Valores, estas cuentas de inversión, que son las que las personas necesitan para operar en la bolsa de valores, comprar y vender bonos o títulos, acceder a lo que en la Argentina llamamos los dólares financieros,
pasaron de alrededor de 300.000 cuentas en 2019 a superar los 3 millones en 2024. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, simultáneamente vemos también que la participación de las personas en los fondos comunes de inversión, especialmente aquellos que están habilitados por las billeteras virtuales y sus cuentas remuneradas, tuvieron un gran protagonismo, ¿no?, en este crecimiento exponencial. Pasaron de un poco más de 1 millón de cuentas en 2019 a superar los 22 millones en 2024. ¿No? En este gráfico también, en las barras naranjas, podemos señalar el protagonismo que tuvieron las fintech en ese crecimiento. En resumen, estos datos nos permitían dar cuenta, identificar un proceso novedoso, ¿no?, en relación al crecimiento de las inversiones financieras, sobre todo si tenemos en cuenta que a lo largo de las últimas décadas en la Argentina fueron en general el dólar, los plazos fijos y en todo caso las inversiones inmobiliarias, las inversiones en bienes raíces, los instrumentos de ahorro e inversión más extendidos entre las clases medias o medias bajas locales. Si podemos pasar a la siguiente. Estos datos, ¿no?, estos movimientos nos hablan de cambios importantes en las prácticas de ahorro e inversión de las personas y de las familias en nuestro país, y es a eso a lo que se dedica nuestra investigación, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que estaban comenzando a invertir en la Argentina? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué instrumentos? ¿En qué condiciones macroeconómicas se registraron estos aumentos? ¿Y cuánto tienen que ver con ellos? ¿O qué otros factores explican esta mayor participación de las personas en el mercado financiero y su interés por los instrumentos de inversión? Pasamos a la siguiente. ¿Podemos ver la próxima? ¿Qué pasa? Ahí está. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá presentamos una línea de tiempo del proyecto que estamos desarrollando y sobre el que les vamos a contar un poquito en la presentación de hoy, que se desplegó a lo largo de los últimos 4 años en distintas etapas, y los resultados que queremos compartir hoy en particular corresponden a la primera etapa del proyecto que desarrollamos entre 2021 y 2023 y que se publicaron recientemente en un artículo en la revista suiza de sociología que entiendo que pudimos compartir y circular entre ustedes. Pasamos a la siguiente. Perdón, es que está un poco lenta la respuesta del equipo, pero... Bueno, yo mientras continúo y vamos pasando. Bueno, uno de los desafíos y de las limitaciones principales que teníamos con Mariana para poder responder a estas preguntas es que en la Argentina no existen, como sí lo hacen en otros países de la región, relevamientos oficiales sistemáticos que indaguen de un modo exhaustivo en la situación y en las prácticas financieras de los hogares, ¿no? Entonces, un poco para tratar de completar ese vacío, en 2022 realizamos un estudio exploratorio a través de una encuesta telefónica sobre la población del área metropolitana de Buenos Aires, que contiene a la ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean, sobre los usos de aplicaciones financieras en personas mayores de 18 años, ¿no? Como pueden ver en el gráfico que presentamos acá, ese primer relevamiento nos permitió identificar, saber que el 19% de las personas mayores de 18 años que estaban utilizando aplicaciones financieras lo hacían para realizar inversiones a través de estas apps, ¿no? Sean billeteras virtuales o otro tipo de aplicaciones. Y que de ese grupo, el 68% eran varones, el 59% tenían menos de 35 años y el 50% tenía un bajo nivel educativo, es decir, hasta secundario incompleto. Es decir, estos datos mostraban un perfil masculinizado de estos inversores digitales, consistente con lo que tradicionalmente señala la literatura sobre inversiones,
pero también un perfil muy marcado en términos de edad y de clase, ¿no? Lo que de alguna manera introducía elementos novedosos en relación a las tendencias conocidas. Pasamos a la siguiente cuando se pueda. Al mismo tiempo, disponíamos de otras fuentes de datos nacionales e internacionales que señalaban que en la Argentina no solamente habían crecido las inversiones en general, ¿no? En ese mismo periodo el uso de criptomonedas había registrado un crecimiento exponencial que de hecho había convertido a la Argentina en uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en la región y en el número 15 a nivel mundial. Mientras que antes de la pandemia se calculaba que aproximadamente 400.000 argentinos poseían criptomonedas, para 2022, ¿no? Algunos estudios privados señalaban que más de 4 millones de personas tenían criptomonedas en un total poblacional de Argentina más o menos de 46 millones, donde cerca de 30 millones tienen 18 años o más, y que ese perfil, ¿no? De estos poseedores de criptomonedas era también coincidente al de nuestra encuesta, ¿no? Con un protagonismo de los varones jóvenes. Por otro lado, contábamos también con algunas estimaciones que empresas del mercado local habían divulgado en los últimos años y que señalaban que en el país en 2024 existían más de 10 millones de cuentas cripto, ¿no? En alguna de estas aplicaciones que estaban disponibles en nuestro país. Entonces, aunque el inicio del mercado es anterior, claramente había experimentado un fuerte crecimiento a partir de la pandemia, en parte también porque muchas de las plataformas para operar con criptomonedas habían crecido en el país en ese periodo, tanto por la llegada de exchanges internacionales como Binance, que es un líder global en este mercado, o Bitso a nivel regional, como por la creación de algunas billeteras cripto, ¿no? A nivel local. Pasamos a la siguiente. Entonces, como forma de abordar lo que Pelandini y Banay han llamado las experiencias vividas de la financiarización, nos propusimos explorar los repertorios financieros que involucran el uso de criptomonedas y su papel en la socialización económica, en la socialización de mercado de los jóvenes argentinos, ¿no? La primera caracterización que habíamos podido realizar a través de esta encuesta, sumada a todos estos datos disponibles, nos permitieron formular una primera pregunta que tenía que ver con describir, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban usando criptomonedas en Argentina y para qué lo hacían, ¿no? ¿Por qué motivos, por qué razones? La incipiente literatura internacional sobre el tema solía mostrar a los usuarios de criptomonedas como miembros de comunidades de activistas, ¿no? Fuertemente comprometidos con las criptomonedas como clave de un modelo financiero alternativo, ¿no? Sobre todo con la aparición de Bitcoin en 2008, las criptomonedas se presentaron a sí mismas como una nueva forma de dinero que suponía una crítica radical al sistema monetario y promovía su transformación al separar la emisión y la circulación del dinero tanto de los bancos como del Estado, ¿no? Entonces muchos autores habían señalado que más que una nueva moneda, Bitcoin había devenido, ¿no? Una suerte de movimiento social, especialmente en sus primeros años de desarrollo. Sus usuarios, que por entonces eran en general expertos en tecnología o individuos identificados con culturas y movimientos radicales, ¿no? La literatura nos habla de cyberpunks, libertarios, anarquistas, se habían configurado como una verdadera comunidad de activistas muy identificados con ideas antisistema, una profunda desconfianza en el Estado y una fuerte fe en el poder transformador de la tecnología. Algunos de estos trabajos habían señalado también la afinidad o la explícita adhesión de estos primeros bitcoiners con las ideas de la derecha radical o alternativa. Sin embargo, las características de la evolución del mercado de criptomonedas en el país, el contexto en el que se había dado el crecimiento y los primeros datos de nuestra investigación nos hacían pensar en algo un poco diferente, ¿no? Nuestra hipótesis era que más que activistas, los usuarios de criptomonedas en la Argentina podían ser descritos como un tipo particular de inversor amateur, es decir, de personas que no tenían conocimientos técnicos en economía ni en finanzas, que no solían manejar o invertir
grandes volúmenes de dinero y cuyo acercamiento a las criptomonedas no necesariamente estaba motivado por una adhesión ideológica, ¿no? Con la intención de destacar el proceso de socialización financiera que estos nuevos inversores empezaban a desplegar para incorporarse al mercado frente a otros elementos que ya estaban presentes, ¿no?, en la literatura sobre inversores amateurs. Con Mariana propusimos en este texto la noción de rock investors o de inversores novatos, ¿no? Los datos señalaban que había dos factores o dos cuestiones claves, ¿no?, a las que teníamos que prestar atención, ¿no? Por un lado, la influencia del contexto macroeconómico inestable que la Argentina estaba atravesando en este periodo, en la rápida adopción de criptomonedas por parte de los jóvenes, y por otro lado, el rol de diferentes dispositivos sociodigitales, no solo las apps, no solo las aplicaciones financieras, sino también las redes sociales y las comunidades digitales que actuaban simultáneamente como una puerta de entrada y también como un soporte para las prácticas de inversión alejadas, ¿no?, de la mediación de las instituciones financieras tradicionales. Pasamos a la siguiente. Por eso las preguntas que nos planteamos en este proyecto y en esta etapa particular del proyecto trataban de plantear un diálogo con tres cuerpos de literatura diferentes, ¿no? Por un lado, los estudios sociales de las criptomonedas, que en los últimos años comenzaron a prestar atención a su expansión y a su relación con cambios económicos, sociales y políticos en distintas partes del mundo. En segundo lugar, las investigaciones sobre la financiarización de la vida cotidiana, que habían reflexionado en las últimas décadas sobre el creciente impacto de las finanzas en las prácticas cotidianas de los individuos y de los hogares. Y finalmente, con los trabajos sobre finanzas populares que se enfocaron en la participación de los inversores minoristas o retail en los mercados financieros. Nuestro trabajo se basó en tres tipos de fuentes. Por un lado, para caracterizar el ecosistema cripto en la Argentina, utilizamos distintos informes publicados por consultoras privadas, tanto locales como globales, y algunas entrevistas con informantes claves del mercado. Por otro lado, los datos de la encuesta telefónica que comenté anteriormente, que fue una encuesta de 820 casos sobre usos de aplicaciones financieras por parte de la población del área metropolitana de Buenos Aires. Y finalmente, 20 entrevistas en profundidad que realizamos entre 2021 y 2023 a jóvenes de entre 19 y 36 años con diferentes ocupaciones, con diferentes trayectorias sociales y financieras que habían comenzado a usar criptomonedas en los últimos 4 años. En esas entrevistas tratamos de enfocarnos en sus prácticas cotidianas, ¿no?, para identificar la pluralidad de usos que le daban a las criptomonedas. Esa muestra de entrevistas estaba compuesta por 16 hombres y 4 mujeres, en su mayoría residentes también del área metropolitana de Buenos Aires, y excepto por 2 de ellos, todos habían alcanzado los estudios universitarios, la mayoría vivía con sus parejas, no tenían hijos, y un grupo reducido todavía vivía con sus padres. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí, ahí, bien, gracias. Bueno, entonces, antes de pasar un poco a los hallazgos de nuestro trabajo y a los primeros resultados de la investigación, algunas cuestiones importantes sobre el contexto económico singular en el que esta participación creciente de las personas en el mundo financiero digital se da, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que estos son años de una gran aceleración inflacionaria
sobre todo a partir de 2022, cuando supera el 100%, el índice de precios al consumidor supera el 100% anual, lo que provoca un deterioro muy sostenido de los ingresos reales y se convierte en un tema central de preocupación para personas y para familias. Y por otro lado, un elemento que van a ver ustedes ahí en la derecha de la diapositiva, el efecto de las regulaciones cada vez más estrictas sobre el mercado de cambios. Hay que saber que en la Argentina, dentro de las múltiples razones por las que los dólares son importantes, hay que considerar que son un elemento central del repertorio financiero, tanto de empresas como de familias. Está muy incorporado en las prácticas usuales de las familias en relación con el dinero, como forma de ahorro corriente, no solamente de grandes montos, sino también de montos bajos, tanto dentro del sistema financiero como fuera del sistema financiero. Y esas restricciones al acceso al mercado cambiario lo que hacían era no solamente limitar la cantidad de dólares que se podían comprar mensualmente, sino qué personas podían acceder a la compra de dólares. Durante la pandemia, una de las maneras de profundizar esas restricciones fue limitar el acceso al mercado de cambios para todas aquellas personas que hubieran recibido algún tipo de ayuda estatal de emergencia durante la pandemia. No importaba su monto, no importaba su característica, ¿no? Entonces, esto hizo que, por un lado, esa forma tradicional de ahorro se volviera inaccesible para una parte importante de la población con capacidad de ahorrar, pero además que se encarecieran, digamos, se volvieran imprácticas y ineficientes las transferencias desde el exterior, ¿no? Cualquier persona que recibía transferencias directas desde el exterior hacia cuentas argentinas en pesos o en dólares, perdía por efecto de los impuestos sobre esas transferencias alrededor del 40% de sus ingresos, y esto impactó muy fuertemente en aquellos sectores que, sobre todo durante la pandemia, aunque venía un poquito de antes, habían comenzado a vender servicios en el exterior como estrategia laboral, sobre todo profesionales vinculados con el mundo tecnológico, pero también con otros, y que entonces debían buscar alternativas para hacerse de esos ingresos sin pasar, digamos, sin caer en estas restricciones, ¿no? Entonces es en este contexto que se produce ese crecimiento tan espectacular que vimos hacia algunas diapositivas del uso, de la adopción de criptomonedas en el país. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, los dos factores, tanto la inestabilidad macroeconómica, la aceleración inflacionaria, como el endurecimiento de las regulaciones del mercado cambiario, fueron ayudando a convertir estas aplicaciones financieras y sus productos en instrumentos centrales con los que las personas buscaron gestionar cobros y pagos internacionales, pero sobre todo evitar la pérdida de valor de los pesos, ¿no? Pequeños especuladores digitales, como muchas veces lo llamó la prensa, que fueron recurriendo a las nuevas cuentas remuneradas, que no son otra cosa en realidad que un tipo particular de fondo común de inversión, money market, y también activos más complejos como estrategia para proteger el valor de su dinero y o obtener alguna ganancia, aunque fuera marginal. Para la mayoría, la búsqueda de herramientas para amortiguar el impacto de la alta inflación en los ingresos y la necesidad de encontrar alternativas al dólar había sido una motivación para ingresar, ¿no? Para meterse, en sus propias palabras, en el mundo de las criptomonedas. Entre las preocupaciones más mencionadas por los usuarios con los que conversamos, estaba en primer lugar la del no dejar el dinero parado o quieto en tiempos de altas tasas de inflación, encontrar instrumentos alternativos de ahorro dada la dificultad para comprar dólares, ¿no? Hay que tener en cuenta este mercado argentino con tanta adopción de criptomonedas, la adopción realmente fuerte es la de un tipo particular de criptos, que son los stablecoins, que pueden funcionar como reserva de valor, que son mucho menos volátiles y que de hecho terminan, en muchos casos, empiezan complementando, reemplazando, ¿no?, al rol tradicional del dólar. Buscar monedas o métodos de pago alternativos, como decíamos recién, para cobrar ingresos por trabajos freelance, internacionales. Entonces podríamos decir que el principal atractivo de este mercado de criptomonedas parecía ser fundamentalmente ofrecer soluciones a todos estos problemas que eran de otra naturaleza, ¿no? Aunque no eran las únicas motivaciones,
Por supuesto, algunos también habían llegado a las criptomonedas a través de videojuegos, sobre todo a través de estos videojuegos Play to Earn, que se hicieron muy conocidos, digamos, muy populares en la pandemia, o por influencia de otros, ¿no? De amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, ¿no? En resumen, uno podría decir que las razones por las que los usuarios incorporan las criptomonedas a sus repertorios financieros no se ajustan necesariamente a ese espíritu original de los proyectos cripto ni a las ideas radicales de los promotores, ¿no? Era realmente muy marginal la referencia al valor de las cripto como alternativa al dinero tradicional, como modo de sortear a las finanzas tradicionales, como modo de afirmarse contra el Estado y contra el sistema bancario. Bien, eh, pasamos a la siguiente, por favor. Mm, Ahí está, gracias. ¿No? En segundo lugar, otra de las cuestiones importantes que nos interesa señalar tiene que ver con las maneras en que estos nuevos usuarios sortean las barreras de acceso a un mundo que por definición es complejo, ¿no? Muchas personas ni siquiera saben de qué se trata, qué son las criptomonedas, ¿no? Y en ese punto, ¿cómo hicieron estos usuarios para sortear estos obstáculos iniciales o estas barreras iniciales de acceso? El otro hallazgo está relacionado con la importancia que tienen las plataformas digitales como dispositivos sociotécnicos que van moldeando las prácticas de inversión de los individuos, ¿no? Y el análisis de la participación de estos inversores amateurs, inversores novatos, requiere considerar, sostenemos, un conjunto más amplio de plataformas digitales y redes sociales, y no solamente aquellas que son exclusivamente financieras, como pueden ser los exchanges de cripto o las billeteras, ¿no? Por un lado, en el caso de los inversores legos con los que conversamos, las propias aplicaciones de inversión, sean billeteras, sean brokers digitales, sean exchanges, son un elemento clave que permite el ingreso al mundo cripto, ¿no? Las apps cumplen el rol, la función de traducir en parte la complejidad del mercado cripto en términos comprensibles que permiten a los jóvenes invertir con un solo clic, como ellas mismas promocionan, ¿no? Sin embargo, entre nuestros entrevistados, esto produce un efecto paradójico, podríamos decir, ¿no? Al mismo tiempo que cumplen este rol de traducción que es tan importante, las plataformas parecen desaparecer como intermediarias. ¿No? El hecho de que muchas de estas transacciones se realicen como con la forma de transacciones peer-to-peer hace aparecer como que no existe ninguna mediación que esté haciendo posible esos intercambios o esas transacciones. Pero por otro lado, como las criptomonedas son sistemas que técnica y teóricamente complejos, para estos inversores novatos, invertir en cripto significa siempre, además, adquirir nuevos conocimientos financieros o técnicos financieros. Y ahí las redes sociales aparecen como un espacio muy importante de aprendizaje, ya sea porque en esas redes se consume contenido sobre finanzas de la mano de influencers o de otro tipo de referentes, o porque ellas funcionan como plataformas donde se crean comunidades digitales de inversores novatos, ¿no? Grupos de WhatsApp, canales de Telegram, grupos de Facebook, muchas veces animados o promovidos por las propias plataformas financieras, pero otras no, donde son posibles estos intercambios entre otras personas que están en la misma etapa de búsqueda, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, lo que podríamos decir es, en primer lugar, que la inestabilidad de la economía funciona como una gran impulsora de la adopción de criptomonedas, ¿no? Mientras que la literatura tradicional sobre popularización de las inversiones y en términos generales sobre la integración de los hogares en los mercados financieros, en las economías centrales, tiende a destacar la privatización de las instituciones de bienestar social como un factor clave para ese proceso. En el caso argentino esto parece diferente. Más que el desmantelamiento de las protecciones estatales,
es la inestabilidad macroeconómica y las ciertas regulaciones financieras específicas las que actúan como condiciones necesarias, aunque no suficientes, por supuesto, para el desarrollo de unas prácticas de inversión de riesgo entre inversores legos con ninguna o muy poca experiencia previa en el mercado, ¿no? Entonces, como demostró la literatura más reciente para otros casos, el auge de las inversiones en criptomonedas parecería poder considerarse parte de las respuestas populares a la precariedad y a la inestabilidad económicas, sobre todo, especialmente entre los jóvenes, ¿no? En segundo lugar, la participación activa en redes sociales y comunidades digitales aparece como una gran clave para ingresar al mercado, pero también para sostener la participación en el mercado, ¿no? La sociabilidad con los pares, el intercambio de información, la conversación sobre el mercado de criptomonedas y sobre decisiones de inversión personales aparecen como elementos centrales para comprender la participación en el mercado financiero, ¿no? La propuesta de esta noción de inversores novatos, ¿no? O rookie investors, nos permitió justamente hacer hincapié en este proceso de socialización financiera mediante el cual las personas que entran en el mercado van adquiriendo gradualmente los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para invertir y con el tiempo desarrollan un perfil un poco más cualificado, ¿no? En ese proceso de socialización, esta dimensión de la sociabilidad aparece como muy importante. Por último, más que una alternativa radical a las finanzas tradicionales, las criptomonedas aparecen como un activo más, ¿no? Un activo entre otros, con ciertas ventajas sobre otros, pero como uno más, ¿no? Para la mayoría de las personas con las que conversamos, el atractivo de las criptomonedas reside en que, ante todo, en que son un activo de inversión, no una moneda alternativa, ¿no? Más que un espíritu antiestatista o un entusiasmo por la blockchain o los proyectos radicales del ecosistema cripto, lo que encontramos son jóvenes que buscan un activo que pueda funcionar como reserva de valor ante la depreciación de la moneda local y las dificultades crecientes para acceder al dólar, ¿no? Y eso a su vez confirma la importancia que tienen las condiciones macroeconómicas inestables como motor de la adopción de criptomonedas, algo que por otro lado parece consistente cuando uno mira, bueno, cuáles son los otros países que también muestran una adopción alta y rápida en el mismo periodo, como por ejemplo el caso de Turquía. Pasamos una más. Entonces, para estos jóvenes una más, perdón, que no son profesionales de las finanzas ni aspiran a ser profesionales de las finanzas, las cripto fueron en muchos casos su primera experiencia en inversiones de riesgo, pero rara vez es el único instrumento que poseen, ¿no? En realidad, si las criptomonedas son importantes, no es tanto por lo que representan en sí para los usuarios, sino que porque funcionan como una suerte de puerta de entrada hacia otras inversiones y porque contribuyen a moldear una forma específica de participación en el mundo de las finanzas. Lo que decimos siempre nosotras es más que estar frente a un mundo de criptobros, como usualmente se los conoce, al menos en el mundo de las redes en Argentina, lo que estamos es ante un mundo creciente, digamos, y crecientemente diversificado de inversores novatos, ¿no? Al promover infraestructuras sociotécnicas y cognitivas para la inversión, las criptos facilitan y estimulan a la vez la participación creciente de inversores legos en los mercados financieros, ¿no? Y nos gustaría, como para ir terminando esta presentación, nos gustaría también contarles un poco alguna de las pistas a seguir que dejó planteada esta primera etapa de la investigación, como les mostraba Soledad hace un rato con esa línea de tiempo de hace algunas diapositivas, y qué nuevas preguntas aparecieron a partir de esta primera etapa y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La primera parte de nuestro trabajo de campo dejó en evidencia que las redes sociales funcionan como recursos y como dispositivos de educación financiera y de autoeducación financiera, ¿no? Una de las preguntas entonces que nos hacemos en este momento es
qué es lo que buscan y qué es lo que encuentran los inversores novatos allí, ¿no? Por eso la segunda parte, la segunda etapa de nuestro proyecto, que empezó en 2024, ha estado centrada en explorar el universo de los influencers financieros, para dar cuenta, por un lado, de los contenidos que producen y difunden, de sus modos de dirigirse a las audiencias, y por otro lado también para examinar los cambios de esos contenidos en el tiempo en relación tanto con la evolución del mercado financiero como de las condiciones macroeconómicas y políticas, ¿no? Y en segundo lugar, podemos volver sobre este punto dentro de un ratito si quieren, pero no querría extenderme demasiado sobre esto. En segundo lugar, la otra pregunta importante tiene que ver con este rol de los contextos macroeconómicos inestables como estímulo para prácticas de inversión más riesgosas, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando la economía se estabiliza, ¿no? En la Argentina, por supuesto, el problema de la inflación sigue siendo un problema muy serio, pero los niveles de inflación superiores al 200% que habíamos encontrado en 2020, alcanzado en 2023, han descendido muchísimo, ¿no? Y otra vez la Argentina vuelve a estar muy por debajo de los 3 dígitos en su inflación anual, que sigue siendo muy elevada en términos globales, pero mucho menor respecto del pasado reciente de la Argentina. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué pasa cuando la economía se estabiliza? Las personas que ingresaron al mundo financiero buscando estrategias frente a una economía muy inestable, abandonan esas prácticas especulativas, o por el contrario, esas prácticas quedan incorporadas, son elementos que ya quedaron incorporados en sus repertorios económicos y financieros. Bueno, es parte de lo que estamos explorando ahora, continuando con una estrategia también cual y cuantitativa. Así que bueno, esto creo que podemos cerrar acá para dar lugar a la conversación. Desde ya les agradecemos muchísimo la oportunidad de esta invitación para conversar con ustedes, y por si alguien quiere, ahí está la referencia del artículo que compartimos y donde se presentan estos resultados. Vale, muchísimas gracias, Mariana y Soledad, por su presentación. No sé si hay preguntas por allá en Guadalajara o en línea. No. Rocío, ¿que tú des la palabra o qué? Ajá, sí. Pues yo creo que empezamos por aquí, porque nadie ha levantado La mano de los que están en línea, no sé si quieres. Hola, Mariana y Soledad, muchas gracias por la presentación. Me ha encantado por la claridad y también por dar un poco o sea, por cómo contextualizáis a estos nuevos inversores, ¿no? CryptoBros, ¿no? Más allá de esta caricatura del CryptoBro que es un poco desesperanzador, y como que me gusta, ¿no? Que ves otra complejidad o otro perfil del inversor, que lo que hace al fin y al cabo es intentar ganarse la vida o ¿no? buscar formas de sustento en un contexto muy inestable. Entonces, como escuchándoos y leyendo vuestro artículo, como me venían como algunas preguntas, igual alguna la dejo para luego. La primera era si os habéis interrogado por la relación que tienen estas prácticas de inversión con los procesos también de endeudamiento, porque como que en el artículo y la presentación también creo que no se ve tanto esto, teniendo en cuenta también que tenéis ¿no? en el contexto argentino un nivel de endeudamiento también en sus niveles históricos. En el artículo apuntáis en algún momento de que muchos de estos jóvenes varones tienen empleo estable. No sé si el empleo estable funciona como prerequisito para poder llevar este tipo de prácticas de inversión. No sé si también preguntasteis si estaban endeudados, por ejemplo, estas personas, si al fin y al cabo invierten para poder pagar sus deudas también, o solo es un mecanismo de ahorro. No sé, en todo caso me parece también que es como que se está fijando también una relación particular con el futuro y ¿no? de cómo protegerse a futuro.
Y la segunda pregunta era también si habéis pensado o habéis dado algunas otras explicaciones de por qué por qué son básicamente hombres los que están también en este mundo, ¿no? Yo he escuchado otras lecturas que igual hablan de crisis del varón proveedor, no sé si vosotras dais otras explicaciones. A mí, leyendo vuestro artículo y escuchándoos, sí que me daba la sensación de que vosotras decíais, requiere invertirle mucho, ¿no? Aprender muchas habilidades, muchos conocimientos. A mí me venía también que requiere invertirle mucho tiempo a todo esto, entonces no sé si los varones tienen más tiempo para ello. Bueno, no sé por dónde pueden ir. Estas dos preguntas, por favor. Muchas gracias. ¿Juntamos preguntas o...? Porque son... Vale, ¿sí? Sí, creo que es buena idea Ok. encontrar unas preguntas. Claudia quiere Sí. hacer y luego yo. Sí, aprovechando que toca Usuri el tema del tiempo, bueno, primero muchas gracias por la presentación y me disculpo porque no pude leer el artículo, así que si pregunto algo que ya estaba ahí, me comprenderán. Sobre el tiempo también me estaba yo cuestionando esta generación que menciona, desde los 19 hasta los 36, pero pensando, es una generación ya de una vida muy digital, de una vida muy a través de las plataformas digitales, y entonces pienso que probablemente están dejando de usar las redes sociales, por ejemplo, para otras cosas, y le están destinando ahora el tiempo para esto, ¿no? Me queda pensando si eso sería un poco lo que está pasando, la lógica de aprovecho mi tiempo y ahora mejor. Pero era también una pregunta, ¿no? Me pregunto también, ya nos dijeron que las plataformas para invertir en criptomonedas son más o menos amigables, pero me pregunto también las barreras de entrada para poder invertir en criptomonedas, qué tan altos o tan bajos son los montos, ¿no? ¿Qué montos son admisibles? Y en ese sentido, pues, qué tan accesible es entrar a este mercado de criptomonedas para los jóvenes, ¿no? Y si considerarían estos jóvenes, estos jóvenes que conforman una especie de comunidad, sería mi comunidad de información. Mi pregunta, muchas gracias. Bueno, yo también. En primer lugar, agradecerles, Mariana, qué gusto volver a verte, y Soledad también. Y muchas gracias, es un trabajo sumamente interesante, tanto el artículo como la presentación. A mí me gustó muchísimo que incorporen esto dentro de, el sistema financiero. No es realmente una alternativa, sino uno de los engranajes, cómo entra como parte del engranaje del sistema financiero. Y eso obviamente nos lleva a la pregunta de si hay otros engranajes completamente distintos o cómo es, ¿no? Entonces, estas características son muy interesantes. El hecho de que sean jóvenes, también como ya se ha mencionado, bueno, obviamente tiene que ver con esta era en que la gente está mucho más familiarizada con lo digital, pero ¿qué tanto éxito tienen versus otro tipo de inversionistas, ¿no? Eso también podría ser interesante indagarlo. Y otro punto que me pareció muy fascinante es lo de... Ay, gracias. Es lo de los influencers financieros, ¿no? ¿Qué tan a propósito son? ¿Qué tan generados no artificialmente, a propósito son, ¿no? ¿Qué tanto quieren? A ver, hay alguien que está ahí con una estrategia de impulsar influencers financieros, o es algo que surge espontáneamente, ¿no? Pero bueno, me parece que son muchos temas muy variados y va a dar para mucha discusión. Clemón quería hablar.
Sí, pero no sé si quieren contestar esa primera pregunta o Ay, por ahí toman sí les más. iba a decir si queríamos cerrar una primera para que no se Podemos nos hacer un alargue corte, sí. un Vale, vale. montón. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, entonces le doy la palabra. Bueno, ¿Sole querés arrancar vos? Como Como quieras. quieras. Arranca, arranca. Bueno, gracias antes que nada por las preguntas y por el interés. A ver, por ahí empiezo por algunas cositas del final respecto de los influencers y que me van a permitir también vincular con una de las preguntas anteriores sobre la cuestión de género. El mundo de los influencers es súper variado. De hecho, hay dentro, por lo que empezamos a ver dentro de ese propio mundo, los propios influencers establecen diferenciaciones muy importantes. La más importante, diría, es entre aquellos que se consideran verdaderamente influencers, que serían los que producen contenido y ponen a disposición contenido sobre finanzas educativo, vamos a decir así, o informativo, y aquellos que muy despectivamente se llaman los piramideros, que es lo que tienen atrás algún tipo de esquema piramidal, digamos, de estafas o microestafas involucrado, ¿no? Todos se llaman a sí mismos influencers, después hay diferenciación, también hay diferenciación por parte de los usuarios. Lo que nosotras vimos, nuestra estrategia tiene que ver, porque está en curso ahora, con tomar aquellos influencers que los entrevistados nos dicen que seguían o que siguieron en algún momento e ir a ver los contenidos que producen esos influencers y a través de ellos, bueno, el algoritmo siempre nos va llevando, digamos, a otros más, ¿no? Pero en general son todos igualmente jóvenes, ¿no? También son jóvenes. Muchos en algún punto de su trayectoria como influencers van conectando con distintas empresas financieras que los sponsorean, o sea, tienen publicidad de una app o de un broker que es a la vez digital y no digital, van construyendo esos vínculos, no los tienen necesariamente desde el principio. Y hay una trayectoria que parece ser como muy propia de las redes, ¿no? De estos jóvenes que ven en las redes sociales una oportunidad de producir una estrategia laboral y de captación de ingresos y que va, digamos, alimentándose. Lo que es muy interesante, no sé si eh, era esto a lo que apuntabas también, Magdalena, es que lo que aparece es una singularidad, digamos, local muy grande en estos influencers, ¿no? Por un lado, hay ciertos tópicos, ciertas temáticas, cierto estilo de comunicación que uno podría decir está bastante globalizado, no distingue mucho a los influencers argentinos de otros influencers. Lo que sucede es que el contexto macroeconómico argentino es muy singular. Entonces, las estrategias concretas que puede publicitar, difundir, proponer, digamos, un influencer español, que hay muchos que son seguidos, o un influencer basado en Miami, de cualquier nacionalidad, son muy difíciles de aplicar en la Argentina. Y eso abre una ventana para una producción muy localizada, ¿no? De conocimientos y de expertise, y eso es bien interesante. Lo otro que vimos en relación con los influencers es que nosotras teníamos pocas usuarias de criptomujeres en esa muestra que se había ido construyendo por efecto bola de nieve. Entre esas mujeres había también referencia a producción de influencers y en parte a influencers mujeres. Y una de las cosas que vimos en el último tiempo es un crecimiento muy importante de las cuentas de influencers financieras mujeres, que en muchos casos son contenidos dirigidos a audiencias de mujeres, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos explorar con estas nuevas indagaciones en las que nos estamos comprometiendo es hasta dónde, y sobre todo con el relevamiento cuantitativo que nos va a dar un panorama un poquito más grande, es cuánto cambió esa masculinización del mundo de las inversiones en la Argentina en los últimos años. Suponemos que va a seguir siendo predominantemente masculino, pero todo indicaría que hay más mujeres participando. No tenemos datos porque los datos de la Comisión Nacional de Valores no distinguen por género ni por edad las cuentas que se abren, solo contabilizan cuentas, pero la presencia en las redes de estas influencers mujeres
con un discurso destinado hacia las mujeres, incluso con algunos contenidos, en algunos casos con unos contenidos como reivindicándose explícitamente feministas, la presencia de estrategias de educación financiera en ámbitos de mujeres, bueno, nos hacen pensar que es probable que aparezcan más mujeres, aunque todavía siga siendo un mundo masculinizado. Hay algo muy interesante no me acuerdo quién fue que hizo las primeras preguntas, perdón que no tengo los nombres, pero hola, ¿cómo estás? Hay algo que nosotras no exploramos particularmente, que es esa relación entre inversión y endeudamiento, entre prácticas de inversión y situación de endeudamiento. No fue parte de nuestra exploración concreta, apareció en muchos casos, ¿sí? Sobre todo está apareciendo más recientemente, lo cual es bastante consistente porque el periodo, bueno, en el inicio del trabajo de campo en la pandemia y pospandemia, el eje estaba un poco corrido. Justamente lo que había era, en los casos de las personas que tenían empleo estable, la pandemia había sido incluso un momento de generación de un ahorro extraordinario porque seguían percibiendo su salario y tenían muchos menos gastos. Por ejemplo, aquellas personas que habían pasado a trabajar desde casa y entonces no viajaban, no comían fuera de su casa, y entonces tenían, digamos, una disponibilidad para la inversión que era mayor. La situación, por supuesto, es distinta ahora, además de que en los últimos años fue muy, mismo por esas condiciones macroeconómicas, la situación del endeudamiento empeoró. Sí aparece, digamos, pero es algo muy impresionista porque es algo de las entrevistas que estamos haciendo ahora. No, un interés en la inversión que no necesariamente son prácticas sostenidas, justamente a raíz de situaciones de endeudamiento y de la dificultad de salir de situaciones de endeudamiento, la necesidad de ir a buscar estrategias de obtención de recursos o de gestión de los recursos, de gestión de las economías domésticas a través de instrumentos de inversión, justamente para tratar de sortear o de lidiar mejor con una situación económica más crítica. Pero bueno, te agradezco muchísimo la pista porque me parece que es sin duda un punto que va a empezar a aparecer mucho más. Te dejo, Sole, si querés seguir. Dale. No, creo que en relación a esta profundización, por ejemplo, de la relación entre inversión y endeudamiento, o incluso de una exploración más profunda del peso y de la singularidad de la dimensión de género, ¿no? En estos inversores creo que son como temas que nos preocupan en esta segunda etapa, tanto a través del trabajo cualitativo como, ahora si quieren comento un poquito de la cuestión cuántica que estamos también a punto de volver a desarrollar. Tenemos la intención de profundizar y de conceptualizar distintos perfiles de inversores, ¿no? Que por un lado nos puedan permitir profundizar, como decía recién, en la dimensión de género, ¿no? y en las singularidades y el impacto de esta dimensión en esas prácticas, en esas percepciones, en esas motivaciones a lo largo del tiempo. Por otro lado, en la dimensión socioeconómica, que como muy bien señalabas en esta primera muestra de entrevistados, ¿no? Había un peso bastante importante de jóvenes que tenían un empleo estable, ¿no? Y que ahora en esta segunda etapa estamos queriendo diversificar un poco más, ¿no? Para clarificar, ¿no? el impacto entre esas trayectorias socioocupacionales y la participación en el mercado financiero. Y por otro lado también de una evolución o proceso en términos de profesionalización, ¿no? Que nos parece también interesante en la idea de crear estos perfiles según estas trayectorias, ¿no? Esta continuidad a lo largo del tiempo, qué pasó con estos que empezaron a invertir en cripto en un contexto determinado, ¿qué se puede decir de eso 4 o 5 años después, ¿no? ¿Cómo modificaron sus prácticas, si lo hicieron y en qué sentido? Para eso, como algo creo que comentó ya Mariana antes, ¿no? Pero por un lado estamos volviendo a abrir un campo cualitativo que tiene como dos patas. Por un lado, volver a entrevistar
a estos jóvenes con los que conversamos entre 2021 y 2023, ¿no? Para evaluar un poco su situación hoy, ¿no? Y cómo cambió en función también de los cambios del contexto macroeconómico en la Argentina. Y por otro lado, abrir nuevas entrevistas, ¿no? Justamente con la idea de heterogeneizar un poquito más los perfiles de esos entrevistados, tanto en términos de sus trayectorias laborales como en términos de género, ¿no? Entrevistar más mujeres, ¿no? En relación a esa primera muestra. Y por otro lado, gracias a un financiamiento de la Universidad Nacional de San Martín, ahora tenemos la oportunidad de reeditar también esta encuesta de digitalización financiera que habíamos hecho en 2022, ¿no? Volver a hacerla con una cantidad similar de casos y también localizada en el área metropolitana de Buenos Aires, que nos permita identificar también en términos cuantitativos algunos de estos cambios, algunas de estas conexiones. Después, alguna de las colegas nos había preguntado por esta generación digital, ¿no? Y cómo estaban cambiando también los usos de las redes, que es algo que me parece central, ¿no? Me parece muy importante. Hay un texto que leímos recientemente de Adam Heiss que habla de un proceso no solo de financiarización de la vida cotidiana, sino de financiarización de la vida digital, ¿no? Y eso es algo que nos parece muy interesante, ¿no? Cómo el dinero, las finanzas, las inversiones pasan a ser elementos protagónicos, ¿no? del contenido producido en las redes y consumido, ¿no? Por los jóvenes en las redes. Por eso también parte de esta nueva indagación tiene que ver con poder profundizar en el conocimiento de esas formas de esos contenidos y de las formas también de circulación, ¿no? Del contenido de los influencers, ¿no? Tratando de llegar un poco a la experiencia de interacción entre estos influencers y sus seguidores. Después, bueno, un poco en relación a lo que destacaba Magdalena de las cripto como un engranaje del sistema, sí, creo que para nosotras destacar ese aspecto fue fundamental, ¿no? Como paradójicamente, o a pesar de algunas ideas en circulación, en el caso argentino y en el caso de la muestra con la que nosotras estábamos trabajando, las criptomonedas parecían reforzar, ¿no? La participación, ampliar la participación de los jóvenes dentro del sistema financiero tradicional. La comparación entre los jóvenes y otras generaciones es algo que no hicimos hasta ahora, pero que esta nueva encuesta nos da la posibilidad también de hacer y de profundizar, porque es, digamos, una encuesta que se va a realizar con personas mayores de 18 años y donde vamos a incluir algunas preguntas más específicas sobre el uso de criptomonedas que no estaban en esa primera encuesta, que era una encuesta de relevamiento un poco más amplia, un poco más general. Así que ahí esperamos también tener un panorama comparativo, ¿no? entre las distintas generaciones y los usos de criptos, ¿no? Entre estos distintos grupos de edad. Y por ahí una cosa para agregar que es importante, es realmente las barreras para invertir son muy, muy bajas. O sea, los exchanges permiten, las plataformas permiten invertir montos muy bajos, entonces muchas veces, de todas maneras, es al revés, no hay tanto la decisión de comprar cripto por primera vez como el acceso a cripto a través de una vía un poco lateral, como las ganancias obtenidas en juegos en línea, las ganancias obtenidas a través de algún tipo de actividad online, sea, por ejemplo, hacer marketing de afiliados para un casino digital o marketing de afiliados para otro tipo para juegos o para otro tipo de plataformas, o tener que recurrir a cripto justamente para hacer un rulo, digamos, una transacción en etapas para poder entrar dinero al país, ¿no? Entonces muchas veces, más que una decisión inicial de comprar cripto para invertir, hay un acceso al cripto para resolver algún tipo de problema o como resultado de una actividad otra, y una vez que esas cripto están ahí, ver qué se hace con eso, ¿no? Es un poco ese es el circuito. Después están los que se quedan, los que
Y una de las cosas interesantes es, bueno, en general de estos jóvenes con los que nosotros conversamos hay solo uno que ganó mucho dinero, pero ese que ganó mucho dinero, sobre todo para ser muy joven. Hay una pregunta en línea también. Clemente. Vale. Alguien ahí con Sí, sí. Sí, o sea, yo también muchas gracias a Mariana y Soledad por su presentación. Bueno, de nuevo, me gusta mucho cómo sobrepasan un poco ese discurso dominante que siempre se centra en lo ideológico, ¿no? En el estudio de las criptomonedas y cómo muestran también las dimensiones pragmáticas, ¿no? Del acceso a este mundo que a lo mejor es algo también muy particular del sur global, porque mencionaba el caso de Turquía, pero bueno, está el caso de Venezuela, de Nigeria, de Líbano, o sea que son todos contextos donde en realidad la gente entra a las criptomonedas en contexto de fuerte inestabilidad económica y de fuerte, bueno, crisis monetaria, ¿no? Entonces, me parece interesante también ver el mundo de las criptomonedas desde este lado del mundo. Yo tengo sí, tengo varias preguntas en realidad. Me parece interesante lo que muestra, ¿no? Cómo en realidad las criptomonedas son una puerta de entrada al mundo de las finanzas tradicionales, entre comillas. Eh, pero me preguntaba cómo esos jóvenes que ustedes investigaron, cómo se relacionaban, ¿no? O sea, con, no sé, con perfiles de inversores tradicionales, porque claramente no lo son, o sea, son distintos. Entonces, cómo manejan un poco esa ambigüedad de entrar a un mundo tradicional, pero desde una puerta un poco lateral, ¿no? Como decías, ¿no? Entonces, cómo si en su forma de subjetividad se buscan distinguirse o si en su discurso buscan diferenciarse, ¿no? De estos actores tradicionales de las finanzas. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con todo lo que mencionaban, ¿no? De adquirir nuevos conocimientos que requería, ¿no? Esa entrada en el mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Y me preguntaba cómo eso se relacionaba o eventualmente chocaba con repertorios existentes no sé, de ahorro, etcétera, en Argentina asociados al dólar, ¿no? Que creo que, bueno, tú, Mariana, has trabajado mucho ese tema. Y si en algunos casos había como fricciones, no sé, supongo que, por ejemplo, la dimensión de riesgo a lo mejor es mucho más fuerte en el caso de las criptomonedas, entonces... eh, Sí, o sea, y no sé si a lo mejor incluso si no sé, por ejemplo, conflictos dentro de la familia o cosas así bueno, no sé, pero cómo se relaciona con repertorios monetarios preexistentes en Argentina. Sí, la tercera pregunta tenía que ver con también, o sea, me parece interesante la cuestión de la evolución del contexto macroeconómico argentino, pero también la evolución del mundo de las criptomonedas, ¿no? Donde estamos cada vez más frente a no sé, una institucionalización de las criptomonedas que son adoptados por muchos estados también. O sea, las finanzas tradicionales también ellas mismas están entrando en el mundo de las criptomonedas. Ahora hay muchos fondos de inversión que permiten invertir directamente en criptomonedas. Entonces, sí, también si esto tiene un impacto también en los discursos que se producen tanto por los inversores como por los influencers también. Porque bueno, claro, o sea, hay una línea cada vez más difícil de distinguir, ¿no? Entre lo antisistema y la dimensión mainstream de las finanzas. Y la última pregunta, ayer Mariana, cuando hablábamos, mencionabas el caso de un criptoperonista. Sí, entonces no sé si puedes, bueno, no sé, a lo mejor es un caso, eh, no sé, como que muy peculiar y bueno, pero no sé si a lo mejor hay algo más sociológicamente interesante de discutir sobre él. Entonces, eso. Y hay un par de comentarios en el chat, los leemos en voz alta. Comenta Lía Niño,
Felicidades por su interesante investigación, Mariana y Soledad. Gracias por su presentación. Tengo curiosidad si se indagó sobre la cantidad invertida misma que asoció al riesgo, a tomar riesgos y sobre el promedio de ganancias. Y si en las mujeres entrevistadas se logró identificar alguna diferencia con respecto al comportamiento de los hombres. Gracias. Y Ale escribe, pensaba cómo estas propuestas en algunos lugares generan trauma social, producto de las estafas piramidales, y pienso en la experiencia de Catamarca, Argentina. Y por acá también Joshua tiene un comentario. Pues muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema bastante interesante pues mencionaste un poquito y ya Clemán también un poquito este tema y la tema de riesgos, ¿no? En 2022, en el medio arco de tu trabajo de campo, pues se perdió 2/3 de valor de Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? ¿Que la gente perdió sus inversiones o simplemente siguieron creciendo estas apps y nadie, no sé? Tengo mucho interés en que expandes un poquito este concepto de riesgo y qué comprenden ustedes de estos riesgos y qué son. Y también nos puedes explicar un poquito cómo funciona en términos de visas. Pues estamos hablando de guardar valor, pero también hablamos de liquidez. Y tengo mucho interés en saber cómo funciona el Bitcoin. Si uno quiere comprar algo en la tienda o un lonche, pues puede utilizar Bitcoin o una casa o un coche, o cómo se funciona. Tú puedes usarlo como dinero normal. Y pues de los riesgos y cómo está pegado, como específicamente Bitcoin, stablecoin o miles de otros, ¿no? Cómo está pegado a valores afuera de Argentina, ¿no? Cómo estamos viendo una simulación o repetición de fijar valor de los intercambios dentro de un régimen de intercambios con otra, ¿no? Como fijar valor dólar americano a dólar particular, ¿no? O en este caso fijar valor de intercambio a un valor extremadamente afuera de control de una nación, ¿no? Pues comentarios, gracias. Preguntas. Claudia también. Sí. ¿Gustan? Damos como oportunidad de que respondan estas y regresamos. ¿Sí? Bueno, buenísimo, muchas gracias. A ver, algunas cosas prácticas. En principio, cuando nosotras decimos que sobre todo las criptos son consideradas como un activo más, es justamente porque se consideran como un activo de inversión y no se utilizan como un medio de cambio de manera corriente. Ha habido experiencias a lo largo del tiempo, por ejemplo, ahora ya no sucede más, pero en su momento una de las primeras billeteras digitales, billeteras electrónicas que admitía pesos y criptos, lo que hizo fue como modo de estímulo del ingreso al mercado cripto, le ofrecía a sus usuarios por cada transacción que hacían en pesos, o sea, por cada vez que pagaban algo en pesos desde la plata depositada en la billetera o desde alguna tarjeta asociada, recibían un cashback en criptos, ¿sí? O sea, era, bueno, centavos, digamos, infinitesimal, pero era un modo de ir acumulando cripto. En general, todas las billeteras que tienen posibilidad de manejar ambas, o más de una moneda, lo que ofrecen es la posibilidad de cambio dentro de la propia aplicación, y entonces las personas terminan haciendo las transacciones no en criptos, sino en pesos, después de haber hecho un cambio, una operación de cambio facilitada por la propia plataforma. Más recientemente empieza a haber, es más reciente en el uso digamos, de los agentes corrientes, pero evidentemente esto era anterior en otros casos, por ejemplo, a la escala de economías ilegales y demás, empiezan a registrarse la posibilidad de pagos, sobre todo usando stablecoins, entre usuarios, por ejemplo, para la compra de pasajes al exterior u otro tipo de productos de ese estilo, ¿no? Que significan algún grado de transacción internacional en el medio.
alguno de nuestros entrevistados participa o, digamos, ha usado en ese tipo de cosas. Pero en general nunca aparecen como algo que es relevante como medio de pago, ¿no? En la Argentina, incluso en momentos de más alta dolarización, el peso nunca fue desplazado como medio de pago, salvo en mercados absolutamente dolarizados hace décadas como el mercado inmobiliario, pero que son grandes transacciones, ¿no? Ahí sí los precios se establecen en dólares, las transacciones se hacen en dólares y las transacciones, es más, se hacen mayoritariamente en dólar cash, pero es la situación de ese mercado. Si no, el peso nunca fue desplazado por completo y tampoco lo es ahora por las cripto, ¿no? Y por ahí en relación con eso hay algo que preguntaba Clemán sobre la institucionalización de las cripto. Efectivamente, eso es algo que nosotras vemos muy claramente, digamos, en casi ninguno de los casos las cripto aparecen asociadas a un proyecto político, digamos, en el sentido de un proyecto de alternativa monetaria, alternativa al sistema financiero, de construcción con otra lógica. Es también en ese sentido un activo más, ¿no? Es una opción, además de las acciones, además de los títulos, además de los bonos, además de las obligaciones negociables, o sea, dentro de la baraja de las inversiones posibles ahora aparecen también las cripto y muchos brokers que no hacían cripto ahora hacen cripto también, ¿no? Esa institucionalización se nota muchísimo. Hay algo interesante respecto de la cuestión de la relación entre un mundo más tradicional de las inversiones y esta suerte de puerta lateral que vendrían a ser las criptomonedas. Hay algo que yo creo que mucho más que, a ver, la puerta lateral más que las criptomonedas, creo que son las aplicaciones digitales, ¿no? O sea, son las aplicaciones digitales las que vienen a facilitar algo que antes no era fácil. No era fácil en términos estrictos porque significaba, digamos, estrictos me refiero técnicos, porque significaba ciertos aprendizajes que las plataformas realmente facilitan por el modo en que vuelven amigable algo que antes no lo era, pero además porque eliminan las barreras más sociales que tienen que ver con movilizar contactos para acceder a ciertas instituciones, presentarse en una institución como alguien que no sabe, como alguien que tiene poco capital. Ahora no hay que hablar con ninguna persona. Entonces, todo aquello que podía ser entendido como filtros sociales para el acceso es diluido por las plataformas, pero no por las criptomonedas necesariamente, sino por las plataformas. Respecto de las cripto pasa algo, me parece que es interesante también ver qué pasa con el tiempo, que es una suerte de dualidad entre lo complejo y lo simple, ¿no? O sea, por un lado, las cripto aparecen como algo muy complicado técnicamente, que requiere, digamos, como un saber muy específico que no todo el mundo entiende, al mismo tiempo son una suerte de activo financiero mucho más plebeyo, por decirlo de alguna manera, que los activos financieros tradicionales, ¿no? Entonces, para muchos de los jóvenes que nosotros entrevistamos era, bueno, no, cripto es difícil, pero una vez que te pones, lo entendés, lo que es realmente difícil es hacer trading en la bolsa, porque ahí hay que saber de finanzas internacionales, conocer las empresas, a qué se dedican, poder leer un reporte de mercado, saber si las empresas de un sector pueden tener un buen futuro o un mal futuro, eso es realmente lo que requiere saber mucho, ¿no? Entonces aparece una dualidad interesante de otro lado, de otras generaciones, por ejemplo, sin movernos de clase social, lo que aparece completamente opaco es ese mundo digital y de la blockchain en general, ¿no? Entonces ahí hay una tensión interesante entre lo complejo y lo no complejo, lo que es lo que tiene barreras bajas y no. Bueno, por ahí te dejo, Soles. Dale, sí, igual interrumpíme, obviamente. No, recuperando la pregunta de Clement sobre el aprendizaje y cómo quizás se chocaba con algunas ideas tradicionales, sobre todo en relación a la preferencia de los argentinos por el dólar, me parece un punto muy interesante y sobre el que hay, dirías, cierta ambivalencia, ¿no? Por un lado, la creciente circulación, ¿no? De discursos, digamos, entre los propios entrevistados y también desde el mundo de los influencers,
de la idea del dólar como una opción, como la mejor opción de inversión, ¿no? Y la necesidad de explorar entre nuevos instrumentos, nuevas opciones, ¿no? que permitan una mejor trayectoria financiera y que el dólar no necesariamente lo logra. Y por otro lado, una realidad concreta que es que en el mercado de las criptos en Argentina, la mayoría, más del 80% de las transacciones son en stables, ¿no? Entonces, esa fijación, esa relación entre un conjunto de criptomonedas específicas al seguimiento del valor del dólar sigue siendo una referencia, ¿no? Y una clave en la opción de estos inversores por el uso de criptomonedas, que si bien también muchos de los entrevistados habían tenido experiencias con Bitcoin y Ethereum, ¿no? En general, ¿no? La preferencia por esas primeras experiencias de inversión eran en stables, ¿no? Entonces muchas veces, tanto como pasa con las cripto, como con otros activos de inversión en general, ¿no? En la Argentina hay algo que se llama dólar MEP, que es una operación bursátil que en realidad no es una forma de acceso a un dólar financiero, donde estas nuevas opciones o caminos de inversión no necesariamente se oponen a una dolarización, sino que son otras vías, ¿no? de acceso al dólar, ¿no? Pasa con las stables y pasa también con otros activos, ¿no? como los dólares financieros. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, apareció mucho en las entrevistas las diferencias generacionales, ¿no? En relación a la valoración de estos instrumentos, ¿no? Y la discusión muchas veces entre padres e hijos, ¿no? Que eran referenciados por los entrevistados en relación a la preocupación que generaba el uso, ¿no? de criptomonedas, a la mirada sobre los padres como personas con opciones de inversión mucho más conservadoras, ¿no? Y eso era algo importante en algunas de las entrevistas. Sobre el criptoperonismo, bueno, sí, también uno de los casos que entrevistamos en este momento del trabajo de campo era un referente de una suerte de comunidad, que en realidad es una comunidad de WhatsApp, básicamente, que organiza un conjunto de actividades, algunas charlas, encuentros presenciales, y tienen un chat en el que comparten, envían información y se arman algunas discusiones en torno a las criptomonedas y su rol en la Argentina, que son personas jóvenes identificadas, ¿no? como militantes peronistas, como votantes del peronismo en la Argentina. Y si bien es algo que no profundizamos, digamos, en sí en esta etapa de la indagación, sí fue un dato relevante también, ¿no? En la discusión de estas hipótesis un poquito más tradicionales o que habían caracterizado los primeros años de estos estudios de criptomonedas, con asociar, ¿no? el usuario de cripto como votante de la derecha radical, ¿no? Que es algo que también en la Argentina de hoy, con el fuerte ascenso de la derecha alternativa, con el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, ¿no? Vemos circular generalmente, muchas veces de un modo bastante simplificado, ¿no? Este tipo de asociaciones, ¿no? Entre el uso de cripto, el voto a Milei y el trabajador informal o el trabajador de plataformas, y un poco nuestra indagación tenía ganas de introducir, bueno, algunos matices, ¿no? en esas ideas, no reducir, si bien es muy factible marcar cierta afinidad, ¿no? Electiva entre ciertos procesos, no reducir uno a otro. Por eso ese estudio de caso y nuestra participación como en ese grupo de WhatsApp, una observación no participante de esos intercambios, fue sugestiva en ese sentido para nuestra investigación. Sí, por ahí dos cositas en relación a la cuestión de los dólares y la pregunta que está en el chat de Lía. A ver, uno podría decir que, y tiene que ver también con lo que nos preguntaba Joshua sobre el tema del riesgo, ¿no? Hay algo esto que decía Soledad, la concentración del mercado cripto en Argentina en torno de los stablecoins muestra que uno podría decir mayoritariamente cripto parece ser el dólar por otros medios en la Argentina, ¿no? No es que no exista otra cosa, pero globalmente
Es una suerte de paradoja, es un gran crecimiento del mundo cripto, una gran adopción de cripto, pero a la vez en una manera bastante conservadora, podríamos decir, ¿no? Para pensarlo en términos tradicionales de riesgo. Obviamente no sabemos si eso va a cambiar o no, pero parecen persistir ciertos patrones de cosas que se observaban en el pasado en relación con el dólar que funcionan con cripto, ¿no? La idea de buscar en una moneda distinta de la moneda nacional una reserva de valor frente al deterioro de la moneda nacional como reserva de valor, la posibilidad de preservar privilegiar ciertas estrategias de ahorro más que ciertas estrategias de inversión continua o permanente, como en prácticas de trading. Obviamente, como es también un mercado en gran evolución, hay que ver lo que pasó con el momento de la caída de Bitcoin, en que también nos preguntabas, que nos preguntaban alguien hace un ratito, en Argentina es particular porque en el caso de o sea, en el caso de Argentina uno puede ver como una curva parecida a la del resto del mundo, pero con un rebote muy rápido, ¿no? Efectivamente eso se sintió, pero después volvió a subir. Yo creo que tuvo que ver también con el momento y con lo que significó la combinación de las condiciones locales en la salida de la pandemia, ¿no? A partir del segundo año de la pandemia en adelante. Entonces, efectivamente, había habido esa crisis, esa caída de los valores de Bitcoin, pero después hubo un repunte y al mismo tiempo en la Argentina las condiciones macroeconómicas empeoraron muchísimo. Entonces, yo creo que eso terminó compensando un poco el efecto de retracción que de por sí podría haberse imaginado como consecuencia de la caída del mercado. Y respecto de las diferencias de la percepción del riesgo por parte de varones y mujeres, es algo que tenemos todo el tiempo presente porque está como esta idea, ¿no? Que aparece muchas veces en la literatura y claramente también en las propias producciones por parte de los actores del mercado, de las mujeres con una tendencia a ser inversoras más conservadoras, menos arriesgadas, con más aversión al riesgo que los varones. En nuestro caso, no tuvimos un relevamiento sistemático de montos invertidos y rendimientos obtenidos. Sí podríamos decir que en términos generales, pensando, pero eran muy poquitas las mujeres con las que conversamos, las estrategias eran en general más conservadoras, con menos arriesgadas en términos de los instrumentos o más ancladas en el ahorro y en asegurar rendimientos más o menos estables a lo largo del tiempo. Pero yo creo que por ahí la diferencia más importante tenía que ver con que una cosa que apareció en muchos varones y no apareció en ninguna mujer tuvo que ver con cierto costado, si se quiere, más relacionado con el valor de lo lúdico, de la diversión, de la apuesta, de la adrenalina, de la inversión, ¿no? En relación a la participación en el mercado financiero, ¿no? Algo que no referían ninguna de las mujeres que estaban pensando en las estrategias de largo plazo, la vida familiar, el retiro, ¿no? Y nunca, digamos, una referencia a yo hago esto, la verdad, porque me divierte. A mí me divierte estar mirando qué pasa con el mercado, yo tengo la pantalla prendida, yo entro todo el tiempo porque quiero ver qué pasa, porque si subió, si bajó, ¿no? Algo de la continuidad de otras prácticas del mundo digital por otros medios, ¿no? Alguien nos preguntaba hace un ratito si en relación al uso de redes había algo en relación con la edad de, bueno, ya no usa las redes sociales en un plan más, bueno, no sé, adolescente, podríamos decir, y entonces suplantan. Bueno, yo diría que no tanto, porque las redes se usan mucho en relación con las finanzas, entonces no se fueron nunca de las redes sociales, están todo el tiempo en Instagram y en TikTok y en YouTube consumiendo información sobre todo, e intercambiando con otros, pero sin dudas hay una dimensión ahí de exploración y un costado un poco gamificado, como se dice ahora, que en las mujeres no apareció. Pero bueno, trabajamos con una población muy pequeña, eso no quiere decir que no exista. No, y
me parece que hay algo de esta dimensión de las entrevistas, de la idea, a veces en la forma de la palabra juego, apuesta, muchas veces de prueba, ¿no? Que incorpora como en el discurso de los entrevistados la posibilidad de perder, ¿no? La posibilidad de perder dinero en esa primera exploración en el uso de criptomonedas. Y eso es algo que también nos resultó interesante en relación a la literatura disponible para pensar o para problematizar la idea de las subjetividades inversoras, ¿no? Como sujetos plenamente identificados, ¿no? con los ideales de riesgo, ¿no? Que me parece que es una discusión bastante contemporánea, bastante actual en la literatura, ¿no? Entonces, en términos subjetivos de estos jóvenes, podemos decir que invierten porque se identifican, ¿no? Con todo este conjunto de características, ¿no? que parte de la literatura describió, ¿no? En términos de los sujetos financiarizados, o qué preguntas podemos introducir para entender esta participación y este creciente interés, sobre todo de los jóvenes, en el mundo de las finanzas. Ahí creo que también me parece que nuestra intención con Mariana en ese texto fue introducir algunos matices, ¿no? Sumándonos o participando en una discusión que ya está en curso, ¿no? sobre la propia definición del inversor, ¿no? Y sobre qué características subjetivas tiene, y no, nuevamente, no reducir, ¿no? a las motivaciones, las razones, las prácticas de estos sujetos, ¿no? A una suerte de estereotipo, ¿no? de ideal financiarizado, ¿no? de sujeto contemporáneo, ¿no? Creo que el caso el caso que estuvimos trabajando con Mariana también tiene la intención de participar de esa discusión, ¿no? de poner una pregunta ahí en esa identificación entre inversor y ideales de riesgo. Por acá creo que había más comentarios o preguntas. Hola de nuevo. Quiero preguntarles si en su encuesta piensan incluir algo parecido a preguntarle a estos jóvenes sobre la motivación o la desmotivación que provocaron las declaraciones de Milei sobre esta solicitud de que invirtieran en una criptomoneda que luego desapareció y que dejó mucha gente sin dinero, que nos enteramos. Que fue asombroso, la verdad, en ese momento ver a un presidente de un país haciendo la de influencer de la cripto, ¿no? Y vinculado a Trump. Sí, además. Financiero. Y luego preguntarles, que ya que le van a dar continuidad a este trabajo, también me parece muy interesante sobre este último punto que tocaban de las mujeres y el conservadurismo, o el penúltimo, ya estoy un poco confundida. Pero ver cómo puede ser parte de la curva de aprendizaje también, ¿no? Ser conservador al inicio, conocer los instrumentos, ir aprendiendo esto que ya nos habían descrito ustedes también, y qué tal que luego ya pueden tener otras, se aventuran un poco más, ¿no? O toman un poco más de riesgo en sus decisiones financieras con las criptomonedas. Pues yo quiero expandir un poquito este discurso sobre liquidez. Entonces el cripto no sirve para intercambio, pero sí ¿cómo es para liquidarlo, ¿no? Si uno tiene esta inversión, ¿qué es el proceso para tener acceso? ¿Cómo es la liquidez de esta divisa, ¿no? Estamos hablando de una divisa nuevo, pero no tenemos esta dimensión de cómo se excede o ya se ve cómo se excede como el cambio cuando vas a la tienda y te dan cripto, pero ¿cómo te conviertes esto en pesos o dólares? Y pues, regresando a la pregunta de riesgo, también yo creo que sí, muchos recuperaron sus valores en un año, ¿no? El mercado sí recuperó, pero mientras que se cayó, pues millones perdió, ¿no? No sé si en Argentina era igual, pero en Estados Unidos y en México hemos escuchado muchos que perdieron sus pensiones, sus ahorros. Entonces yo pues siento como debemos enfocar más en este lado de riesgo. Pero muchísimas gracias.
Sí, yo también aprovecho para... sí, yo también quería un poco de lo que ha dicho Joshua, o sea, me da la sensación de que lo que decís es que por el contexto macroeconómico particular de Argentina, por tan mal que vaya la cripto, compensa lo que hay, o sea, no sé si, porque, bueno, si ahora lo sé, porque sí me parece eso, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que fracasa y cómo se redistribuye esa pérdida dentro del hogar? Y unido con eso también, de si no estamos dando una visión muy individual de las decisiones de invertirle, y si no hay también, si no son decisiones más que se toman en el conjunto del hogar o más compartidas, no sé cómo se redistribuye, no, cómo se... Sí, porque me da la sensación de que estamos solo viendo cómo individuos actúan autónomamente, más allá de que estas comunidades que se apoyan y todo esto, ¿no? Pero bueno, esta dimensión igual más de hogar, de qué pasa cuando ganan, bueno, consiguen ahorrar, qué pasa cuando no consiguen, cómo se redistribuye eso. Muy bien, creo que son todas las preguntas aquí en la sala por el momento. No sé si alguien en línea tiene alguna pregunta. ¿No? Ok, bueno, son las que hay por ahora. Bueno, muchas gracias. Primero, sobre la cuestión caso Libra, nosotras hicimos la primera tanda de entrevistas sobre la que está construido este artículo que ustedes leyeron antes del caso Libra, o sea que eso ahí no estaba, fue antes de la llegada de Milei al poder. Ahora lo que vemos muy claramente en las entrevistas que hemos ido haciendo en el último tiempo es que muchas de esas personas que habían ingresado al mundo de las criptomonedas durante la pandemia, después se habían alejado, que efectivamente habían seguido invirtiendo, pero no en cripto, ¿no? Por razones diversas, en muchos casos porque habían recurrido a las cripto para resolver problemas que ya no tenían, digamos que ya estaban resueltos de otro modo, en otros casos por percibir a las cripto como demasiado volátiles. Pero bueno, eso es algo que está en exploración. No es tampoco un tema que esté tan presente, pero bueno, es cierto que fue hace poco, en el sentido que fue este mismo año, pero en la coyuntura argentina parece que fue hace un siglo, entonces no es raro que no aparezca en la conversación con las personas, ¿no? Respecto de la pregunta de cómo se liquidan criptos, no es tan difícil, o sea, básicamente hay dos caminos. Uno es a través de los propios exchanges que permiten la posibilidad de tener cuentas en varias monedas. Entonces, los criptos se venden, en general se venden en una negociación peer-to-peer en dólares, pero podrían llegar incluso a venderse en pesos, pero si no, se venden en dólares y luego se cambian de dólares a pesos y se transfieren desde la plataforma a una cuenta bancaria en pesos donde quedan disponibles para ser utilizados de cualquier manera, incluso retirando efectivo de un cajero automático, o bien a veces las mismas plataformas que permiten operar con cripto en su función de billetera electrónica tienen tarjetas de crédito asociadas, entonces se hace la operación de cambio y el crédito obtenido queda acreditado, digamos, para ser gastado con esa tarjeta que la persona tiene, ya sea como una tarjeta física o como una tarjeta digital que utiliza con su teléfono celular. Y también existe una vía, digamos, más semilegal, vamos a decir, porque lo que tiene es una transferencia, o sea, al inicio es lo mismo, digamos, es una operación a través de plataforma digital con una transferencia, una venta peer-to-peer, pero que después se cobra en efectivo en lo que localmente se llama una cueva, que es una agencia de cambio ilegal, una agencia de cambio informal. La misma agencia de cambio a la que una persona puede ir con billetes físicos de pesos para comprar dólares o para comprar euros, o con billetes físicos de dólar para venderlos y obtener pesos. Bueno, a esos gestores de las agencias de cambio informales se les puede transferir criptos y ellos hacen el cambio de cripto a dólar y entregan dólares físicos. Ese último tramo de la transacción es ilegal, pero no es complejo, digamos. Es relativamente fácil de resolver.
Por supuesto, respecto de la percepción de los riesgos, bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Es algo que tenemos que terminar de confirmar, pero en nuestra percepción, en la conversación que tuvimos con las personas con las que ya habíamos conversado, hay una tendencia en general o a abandonar los cripto o a dejar los cripto como un elemento más. Bueno, si son stablecoins se los mantiene porque quién sabe, por ahí en algún momento son útiles para algo, pero es simplemente reserva, es un ahorro. No encontramos ningún caso de alguien, por ejemplo, que estuviera haciendo trading de criptos. No porque no exista, simplemente en las trayectorias que nosotros analizamos no las vimos. A ver, hasta donde yo sé, el impacto de la caída de Bitcoin en 2021-22 no produjo, digamos, al menos las repercusiones de espectacularidad que tuvo en otros lugares donde había gente, sobre todo digamos, personas con portafolios pequeños, con ingresos relativamente bajos, que había perdido mucho dinero en en ese momento. No sé si por ahí Sole tiene como un poco más de data sobre lo que pasó en ese momento. Sí, por supuesto, digamos, hubo mucha gente que perdió. Lo que decíamos no es tanto que se compense la pérdida con otras ganancias, sino que el efecto de, digamos, alejamiento del mercado cripto, que puede tener una caída abrupta de un activo como el Bitcoin y que entonces la gente asuma que es demasiado volátil como para meterse ahí, yo creo que fue en parte compensado por las otras restricciones que hacían que la gente fuera a buscar cripto, ¿no? No porque no se compensaran las pérdidas y las ganancias, sino porque el efecto de aversión al riesgo que puede haber tenido la caída de Bitcoin fue un poco compensado por el 100 y pico por ciento de inflación anual y las regulaciones del mercado cambiario. Pero bueno, es realmente muy impresionista lo que le... No, sumar que en el caso de los inversores con los que conversamos, con los que hablamos, si bien, como comentábamos antes, no hicimos una, digamos, exploración sistemática de los montos y de las experiencias, muchas veces aparecían referidas, obviamente, en sus relatos que no les había ido del todo bien. En general estamos hablando de inversores que invertían poco dinero en las cripto y que con el tiempo lo iban diversificando entre distintos instrumentos, ¿no? Pero en los relatos hubo distintas experiencias de pérdidas, ¿no? A veces por las variaciones de precios y sobre todo en el caso de los videojuegos, ¿no? Que me parece que fue muy representativo de ese momento de crisis, digamos, no solo en términos de la caída en la cotización de las cripto, sino en la proliferación de un conjunto de monedas, ¿no? Que en un mes, 2 meses pasaban a dejar de existir y que varios de los entrevistados, ¿no? Que jugaban estos juegos play to earn, que se ganaban en estas monedas, digamos, un poco más marginales en términos del mercado de inversión y habían perdido, ¿no? esas ganancias de los juegos porque ese dinero había quedado atrapado, ¿no? En estas experiencias de desaparición de ese juego y de esa moneda, ¿no? Esas sí fueron marcas también en las trayectorias de esos entrevistados. Actualmente en la discusión pública argentina no solo está el caso de Libra, sino también previamente el desarrollo de algunas criptomonedas o de estafas vinculadas a criptomonedas que ganaron cierta masividad, cierta popularidad. Se discutió mucho sobre ese tipo de fenómenos acá. No es algo que nosotras hayamos indagado particularmente en ese primer trabajo cualitativo entre 2021 y 2023. No había acontecido lo del Libra, pero sí habían ocurrido algunos otros escándalos en relación a la proliferación de criptomonedas, pero no tuvimos la oportunidad de que algunos de los involucrados en ese tipo de estafas hayan sido parte del corpus de entrevistados, pero sí es un tema de preocupación pública en general que se dialogó y se habló mucho en términos de quiénes eran las personas que habían quedado de algún modo atrapadas en esos esquemas de estafa, ¿no? Donde el elemento cripto era algo importante, ¿no? Algo central en estos esquemas de difusión. Perdón, una cosa que me olvidaba también respecto de la última pregunta. Por supuesto, para nosotras la dimensión del hogar es fundamental
y ver de dónde vienen esos recursos y cómo circulan, pasa que la propia característica de la muestra de personas muy jóvenes hace que en muchos casos tuviéramos hogares que son hogares unipersonales, de jóvenes que viven solos, de jóvenes que viven todavía con sus padres y lo que invierten es su propio dinero, de jóvenes que viven todavía con sus padres y no contribuyen al mantenimiento del hogar, sino que ese dinero que ganan con su trabajo, digamos, eventualmente financia una parte de sus estudios, pero fundamentalmente financia a ellos mismos y nada más. Y después sí, muchas como familias en etapa inicial, todavía sin hijos, donde, bueno, hay algo interesante respecto de si el dinero que se invierte es un dinero de los dos, es un dinero de quién, si es de los dos, si las decisiones se toman conjuntamente o no se toman conjuntamente, pero no situaciones, digamos, que podrían ser más complejas, donde hubiera personas dependientes, ya sea hijos o mayores, o familias más ampliadas, pero tiene mucho que ver con las características de la muestra. Yo creo que es algo también que va a ser interesante. Por ejemplo, una de las cosas que apareció en estas reentrevistas es personas que dieron el salto a otra etapa con hijos ahora, y entonces hay ciertas cosas que empiezan a cambiar respecto a la lógica de las inversiones también. Sí. No sé si hay más comentarios o preguntas. Porque si no, a mí me gustaría hacer una especie de cierre en términos de decir, esto ha sido excelente para nuestro objetivo como seminario, de ver los procesos que nos muestran el tejido de las operaciones financieras, ¿no? De las finanzas, de lo que hemos llamado sistema financiero. Y es una ventana muy interesante porque de alguna manera, a pesar de que no tiene ese etiquetamiento con respecto a nación o con respecto tal vez, aunque sí, lo de partido sí viene a cuenta, por ejemplo, cuando en el caso de Milei y Trump, ¿no? Bueno, cuando menos acá, de tipo de gente, de tipo de inversiones. Entonces nos muestra mucho de cómo esos procesos sociales están constituyendo parte integral del tejido de las finanzas y cuál es la diferencia entre un tipo de instrumento, como un tipo de instrumento nos lleva a indagar ciertas cosas y otro tipo de instrumento otra. Entonces me parece que es una contribución sumamente interesante y vamos a seguirle leyendo y a seguir sus pasos en este proyecto tan interesante. Y esperamos que seguir en contacto para recibir sus contribuciones. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Para nosotras realmente es un placer estar acá, pero también les agradecemos muchísimo todo el feedback, las preguntas, realmente tienen que ver con cosas que estamos pensando además y en una investigación en curso donde todo el tiempo vamos reformulando, bueno, aparecen pistas nuevas, objetivos y demás, así que nos vamos muy contentas de todas las ideas y los aportes que nos hicieron. Así que muchísimas gracias, Clemán, y muchísimas gracias, Magdalena, y todos por la invitación. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias a quienes se conectaron, a Jimmy, Mirta, Cian, Liz, Ale, y también estuvieron aquí. Estuvo Eli. Y Efren. Sí. Bueno, y si alguien no recibió el texto, está en línea ya publicado en la página de la revista, así que lo pueden descargar desde ahí. Muchas Gracias. Bueno, hasta luego.